Un imperio se caracteriza por un gobierno centralizado, un ejército fuerte y una posición dominante en el escenario político global. Así, el imperio extiende su influencia y control político, económico y cultural sobre áreas más allá de sus límites. Pero, ya sea imperios, gobiernos o países, se levantan y caen por la misma razón: la sed de poder. Si las ansias de poder son la raíz de todo mal, entonces la codicia es la semilla. La mayoría de emperadores creyeron ser dioses. Su arrogancia y hambre de fortuna y poder son la razón por la que surgieron y progresaron, haciéndose más fuertes y cada vez más poderosos. Esa arrogancia es, en parte, el catalizador que transforma a una civilización en crecimiento relativamente normal en una con aspiraciones empíricas. La creencia ciega en que siempre serán importantes y tendrán el control del mundo no les permitía ser objetivos en el análisis de sus fortalezas y debilidades. La historia muestra que hay muchos síntomas comunes precalentando el fin de un imperio. Por ejemplo, analicemos las señales que precedieron a la caída del Imperio Romano. Durante el comienzo del Imperio Romano, 1/3 de las personas en Roma eran esclavos. Los esclavos eran gente de todas las razas, edades y géneros. En su mayoría, eran traídos al Imperio Romano de nuevas tierras que su poderosa maquinaria de guerra había conquistado. Otros esclavos eran comprados a comerciantes de esclavos y piratas que capturaban gente de tierras extranjeras y las traían a Roma. Los hijos de esclavos también eran esclavos. A veces vendían a los criminales como esclavos. Algunos incluso se vendieron a ellos mismos en esclavitud para pagar sus deudas. Cuando la oprimida mano de obra esclava de Roma finalmente despertó al poder en sus números, el imperio fue sacudido por un déficit de mano de obra. Los antiguos romanos pelearon muchas batallas y guerras para expandir y proteger su imperio. El régimen se obsesionó con el poder, y por esta razón se esforzaría en dominar a sus vecinos y promover miedo en sus enemigos. Esta constante sobreparticipación en el mundo involucraba más y más dinero corrupto yendo al control militar de sus posesiones territoriales. También hubo guerras civiles en un despiadado conflicto de poder por control, y sus guerras más influyentes puede que sean las que peleó contra sí misma. Los esclavos de Roma se rebelaron muchas veces durante la historia de la antigua Roma. Con muchos enemigos levantándose contra el Estado, Roma tuvo problemas para reunir suficientes tropas y recursos para defender sus fronteras de las 3 rebeliones de esclavos más importantes conocidas como las guerras serviles. Quizás la más famosa de ellas fue la Tercera Guerra Servil liderada por el gladiador Espartaco. Incluso cuando Roma estaba siendo atacada por fuerzas externas, también se estaba derrumbando por dentro gracias a una dura crisis económica. El primer objetivo de una política monetaria siempre es servir las necesidades de los gobernantes, no de los gobernados. Las constantes guerras y el gasto excesivo habían adelgazado significativamente las arcas del tesoro, mientras que los impuestos opresivos y la inflación habían ampliado la brecha entre ricos y pobres. Con la esperanza de evitar al cobrador de impuestos que cobraba por la tierra, casas y otros bienes raíces como esclavos, animales, artículos personales y riqueza monetaria, muchos miembros de las clases ricas habían huido al campo y habían establecido feudos independientes,
Los controles de precios, las cuotas y las tarifas de extorsión se volvieron cada vez más asfixiantes, por lo que el comercio comenzó a colapsar, causando una escasez desesperada de alimentos. Los últimos días del Imperio Romano estuvieron marcados por su declive moral, pero en realidad fue el pan y circo utilizado por los gobiernos corruptos para aplacar a la población lo que provocó la caída del imperio. A las personas se les animó a interesarse más en ser felices que en la educación o en enfrentarse a verdades incómodas que los obligarían a salir de su comodidad. Su necesidad principal era la diversión, y estaban completamente satisfechos de seguir ciegamente a quien les diera una sensación de protección y seguridad y jugaran con sus placeres y deseos sin importar las consecuencias.